y dice así, escuchen. Kayambira Bhawani Bhawani Kayara No papa mugaya no kaya mau papa kaya Choro choro shamani bawa bawa shamani no moni bo iso iso Buenas tardes, gracias por la invitación. Espero que lo que hoy manifestemos sea de no solo sea pertinente, sino que también dé y abra muchos senderos de investigación, de conocimiento necesario y urgente en esta crisis civilizatoria y sobre todo para nuestra región, que coyunturalmente está también empezando a advertir cómo estamos empezando a sentir los cambios tectónicos en la geopolítica. Ustedes ya se han debido enterar, el decretazo del presidente electo argentino prácticamente está derogando el Estado de Derecho y permitiéndose la privatización de ese Estado, es decir, el desfalco sistemático de todo aquello que hace posible la soberanía de un país. Y esto también constituye una secuencia de eventos que nos muestran cómo el mundo unipolar, en este caso el llamado imperio, ahora en decadencia, trata por todos los medios de sobrevivir en un nuevo orden que ya no puede ser unipolar. Se han aparecido otro tipo de potencias, las emergentes, el grupo de los BRICS, que en el próximo año van a sumar 11 miembros y prácticamente contendrían cerca del 80% de la producción del petróleo a nivel mundial. Le queda lo que ellos consideran su backyard, nuestro patio trasero. Y una vez que están viendo reducida su presencia en el llamado Gran Medio Oriente, así lo concibe, por ejemplo, el Council of Foreign Relations, un famoso think tank, las agencias de inteligencia, etcétera, ven como única posibilidad de sobrevivencia, de sabotaje continuo, de chantaje global, las riquezas, en este caso los recursos energéticos y estratégicos que posee nuestra región, para hacer inviable cualquier tipo de transición hacia un orden un poco más democrático. No estamos diciendo que lo que se advierte es la tierra prometida, simplemente para generar un poco más de equilibrio en los poderes globales, un nuevo orden
dicen los representantes de las potencias emergentes, debería sostenerse en un derecho internacional que respeten todos los miembros y no un mundo basado en reglas exclusivas para unos cuantos y de exclusión sistemática de muchos otros. Voy a pedirles, por favor, que apaguen sus micrófonos y no va a haber acoples y otro tipo de distracciones que no van a permitir que vayamos de modo fluido en la exposición del tema que me estoy proponiendo. Entonces, la primera acotación acá. Parece, y esto ya es, digamos, algo que podemos advertir de modo incisivo, que es en los periodos de crisis donde vuelve a nosotros la necesidad de reflexionar el método. Es decir, si el conocimiento imperante o lo que llamamos el conocimiento hegemónico no puede dar razón de la crisis que está azotando en todos los niveles y en todos los ámbitos a esa dramática transición de un nuevo orden todavía sin fisonomía definida, la necesidad de pensar de nuevo el método se torna fundamental en torno a la pregunta. Si un mundo se está viniendo abajo, no se está viniendo abajo solo sus instituciones, se están viniendo abajo todo su sistema de valores y de creencias. Por eso cuando decimos estamos viviendo una crisis de racionalidad, dándole un contenido mucho más amplificado a lo que se llama crisis civilizatoria, estamos diciendo que es una crisis de sentido existencial. Y aquí sujeto y mundo forman un circuito simbiótico en el cual se manifiesta el desmoronamiento existencial de los individuos también que creen, que sostienen ese mundo, incluso de modo, como usando terminología cuántica, de modo energético, siguen sosteniendo la presencia de ese mundo aunque esté derrumbándose. Del mismo modo, el mundo también se revuelca en una objetividad decadente que solo puede mostrar la inviabilidad y el anacronismo de toda su institucionalidad global. Todo lo que estamos viendo ahorita es básicamente después, además de lo que hemos vivido como estado de sitio no declarado el 2020, donde han confinado a la humanidad en lo que llamamos un ejercicio militar de carácter disuasivo, para ver en qué condiciones podría resistir la humanidad a medidas globales que el 1% de los billonarios del mundo tratan de implementar para imponer una gobernanza mundial donde se anulen los estados, la soberanía de los estados quede anulada y prácticamente una entelequia tecnocrática jamás elegida democráticamente empiece a ejercer gobernanza a nivel mundial en base al miedo, al terror, a la incertidumbre y a la guerra desatada como caos sistemático e indefinido. Y es básicamente lo que estamos empezando a presenciar a partir de cómo el enfrentamiento se está haciendo cada vez más insensato y muestra de aquello es el modo como se expresa, por ejemplo, el nuevo gobierno argentino. Cuando incluso sin ningún tipo de reparo moral, señalan que quienes no estén de acuerdo con las medidas implementadas hasta pueden ser sujetos de exclusión en los subsidios y otro tipo de medidas que afecten a todo aquel que quiera resistirse. Es decir, el mundo distópico ya no es algo del futuro, estamos viviéndolo ya en el presente. Entonces, volviendo a la cuestión, si esa crisis no es posible de ser evaluada en su verdadera dimensión y en consecuencia hacer posible alternativas, opciones sostenibles y viables, ya no solamente
en lo inmediato, sino en el mediano y en el largo plazo, entonces esto quiere decir que Einstein, por ejemplo, tiene razón cuando señala que no se puede resolver un problema con el conocimiento que ha creado ese problema. Entonces, nosotros estamos viviendo las consecuencias de por lo menos 3 siglos de desarrollo de una racionalidad formalizada en ciencia y filosofía que se ha, que ha producido lo que llamamos el famoso eurocentrismo, que está demostrando que no conoce el mundo, no conoce el planeta, no conoce este globo, no conoce la vida, porque este conocimiento formalizado en cuanto a ciencia y filosofía modernas se ha propuesto básicamente conocer con el único fin de controlar y dominar. Y eso es parte de la metodología científica que desde Francis Bacon hasta Galileo, después Newton, y después canonizado en la filosofía desde Descartes hasta Kant y después Hegel, prácticamente han constituido un conocimiento que, por ejemplo, la primera escuela de Frankfurt señala un tipo de racionalidad meramente instrumental y que no nos sirve para conocer ni siquiera a la humanidad y menos a la fuente de la vida, porque siendo un control, digo, un conocimiento de control y dominio, lo único que ese conocimiento puede producir es el desarrollo de los prejuicios que contiene como racionalidad implícita y que adjudica aquello al objeto de conocimiento que pretende conocer. Por lo tanto, es como, para ejemplificar esto, es como si quisiéramos creer que con la tortura podemos conocer todo. Pero en la tortura lo único que se puede conocer es lo que le sacamos al, al objeto aquí de conocimiento por medio de la violencia. Y esto es curioso, ¿no? Hasta eh, Bacon alguna vez decía, refiriéndose al método, decía, tenemos que sacarle a la naturaleza sus secretos del mismo modo como el torturador le saca la verdad a la víctima. Ese es el método sujeto-objeto. Ese es el método consagrado que ha hecho posible a la ciencia moderna. Es decir, aparece una ciencia sumamente bélica desde su propia metodología que cree que conocer es torturar. Y por eso el primer concepto que construye de lo que nosotros conocemos como madre tierra es el concepto natura naturans y natura naturata. Es decir, piensan que la naturaleza es una máquina a la cual nos basta conocer sus leyes internas para controlarla y dominarla. Desde aquí ya está hecho posible una economía, que ahora podemos decirlo con nombre y apellido, una economía de la muerte, que concibe que la única forma de producir es destruyendo. Entonces, el capitalismo es imposible sin la ciencia moderna. Y la ciencia moderna es imposible sin una, en definitiva, una cosmovisión que contenga los prejuicios que han hecho posible a toda la racionalidad moderna y edificado sobre ellos su formalización en cuanto a ciencia y filosofía. Por ejemplo, cuando el eurocentrismo presente en las ciencias humanas, en la antropología, en la sociología, en la historia, etcétera, ve otro tipo de conocimientos de la humanidad restante que no la constituye el sujeto europeo norteamericano, digámoslo así, el WASP, el White Anglo-Saxon and Protestant, porque ahorita sabemos que el núcleo duro del dominio mundial lo constituye el arco anglosajón.
que incluso está sacrificando a Europa y por eso también Inglaterra no se siente parte ya de Europa, por eso también originan el Brexit, y que muestran ya que el núcleo de ese poder que se ha expandido a nivel global desde la conquista ya consagrada en cuanto a colonización, después de que han despachado a España a ser parte de la barbarie africana, con Depot, por ejemplo, con Hegel. Depot, por ejemplo, decía, África empieza al sur de los Pirineos. Entonces, con eso despachando también a España, que había hecho posible la invasión de nuestro Abya Yala, de la posterior América, y que a partir de ello, por no saber ni, porque también habían expulsado a toda su administración, su parte financiera, económica, comercial, etcétera, como eran los moros, los musulmanes y los judíos presentes en el califato de Al-Andalus, en la península ibérica, antes de que sea llamada España, etcétera. Con la migración y el fluido monetario de las riquezas que estaban extrayendo de el Abya Yala, ha de ser posible las dos primeras compañías capitalistas en sentido estricto que aparecen en Holanda ya, ¿no? Las compañías de Indias occidentales, orientales, etcétera, que después va a ser ya trasladada a Inglaterra. E Inglaterra va a constituirse en el primer imperio capitalista. Entonces, cuando el conocimiento que hace posible la administración de la centralidad europea, que es básicamente lo que conocemos como modernidad, pretende conocer otras culturas, otros pueblos, no los ve como diferentes, los ve como inferiores. Y ese es el gran prejuicio que inaugura la racionalidad moderna y hace posible, duradera y estable, ese tipo de diseño geopolítico centro-periferia, que no es solamente un diseño geopolítico, sino que contiene una antropología implícita, es decir, una división de qué es ser humano y qué no es ser humano. Y por lo tanto, lo que consideramos que no es ser humano, podemos usarlo, podemos hacer uso de podemos explotarlo, incluso podemos privarle de salario, porque si no lo consideramos un ser humano, entonces eso nos justifica moralmente el hecho de que podamos aprovecharnos de lo que en economía marxista se conoce su fuerza de trabajo. Pero a su vez es un diseño ontológico porque también se distribuye en el mundo la centralidad ontológica europea, que para Hegel, por ejemplo, solo son 4 países, esa centralidad ontológica europea. Alemania, Francia, Inglaterra y Dinamarca. Y ahí se acaba la cosa para Hegel. Por eso podemos hablar de que existe también una Europa periférica. Y hoy día eso es evidente, ¿no? Cuando vemos cómo para salvar, por ejemplo, al Deutsche Bank, sacrifican Grecia, para salvar a la banca europea, están dispuestos a sacrificar a todo el circuito periférico de Europa, etcétera, el sur de Europa y todo eso. Entonces, ya para curarnos en sano aquí, cuando nos referimos a Europa, al anglosajón, a Estados Unidos, no nos estamos refiriendo a los países o a sus individuos o a sus sociedades, nos estamos refiriendo al núcleo duro. En primer lugar, a la Europa ontológica, al estado profundo llamado Imperio Norteamericano, no a Estados Unidos como nación, porque ahorita también está al borde de una posible guerra civil y eso va a llevar a la balcanización anunciada por varios geopolitólogos del propio Estados Unidos, lo mismo en Europa. Entonces, frente a eso, estamos en un periodo en el cual hasta el concepto de imperio que nosotros conocíamos y que creíamos ser el definitivo, que proviene del siglo XX sobre todo, ya no funciona cuando queremos hacer una descripción geopolítica de los movimientos estratégicos que el poder duro manifiesta a la hora de rediseñar opciones que ya no son muchas y por eso también podemos decir, el imperio también se está jugando su sobrevivencia en un orden en el cual ya no va a existir mundo unipolar. Y esto hay que subrayarlo muy bien.
La única posibilidad de que haya un imperio es que el mundo sea unipolar, que el diseño geopolítico, antropológico y ontológico sea unipolar. Eso ya no es posible y lo que se está viendo es que las apuestas, cuando se trata de sobrevivencia, cada vez más se reúnen, más se reducen de modo dramático en las apuestas tipo callejón sin salida. Y es lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con los hutíes en este cerco que han hecho al Golfo de Suez, en especial a este estrecho llamado Bab al-Mandab, la famosa puerta de las lamentaciones o de las lágrimas, que está impidiendo la comercialización de la distribución de por lo menos el 12% del petróleo mundial. Ahora, el imperio en decadencia sabemos que tiene 900 bases militares repartidas en todo el mundo. Para movilizar y poner en movimiento a todas esas bases militares necesita petróleo. Y aquí el discurso de las energías limpias también se cae porque en la crisis que han vivido con el asunto desatado por la OTAN en Ucrania, los propios europeos se dieron cuenta de que las energías limpias o son muy caras, muchas veces son inviables, y en la mayoría de los casos esa transición duraría mucho porque necesitan reconstruir una nueva infraestructura para que esa energía sea posible de ser utilizada. Entonces, si me siguen, estamos en un momento sumamente dramático, bajo la amenaza además de una conflagración nuclear en cualquier momento, y que nuestra región también está empezando a verificarse también esto que se conoce como las armas financieras de destrucción masiva. Porque alguna vez el presidente en Yemen decía, ¿no? No se necesita bombas atómicas para mostrar una musculatura capaz de desestabilizar al planeta entero. Simplemente hay que cerrar el estrecho de Bab al-Mandab. Y ahora lo están demostrando, ¿no? Del mismo modo, no se requiere derramar bombas atómicas cuando puedes derramar bombas financieras. Y eso, por ejemplo, está sucediendo en Argentina. Con el neoliberalismo nos bombardearon con armas financieras de destrucción masiva que prácticamente minó la posibilidad de sostenimiento de la soberanía de nuestros estados. Y como nuestros estados han sido eh, invadidos por el neoliberalismo, que ha corrompido no solamente la vida política de nuestros países, sino a nuestras propias sociedades, vemos cuán difícil es recuperar eso, porque además está el neoliberalismo consagrado en las propias constituciones políticas de nuestros estados. Es decir, legalmente se puede robar y desfalcar al Estado, y porque el neoliberalismo no solamente como economía, sino también como cultura, necesita corromper a un país, a sus élites, para hacer posible que ellos implementen, de modo incluso entusiasta, la propia soberanía, que desfalquen la soberanía de sus propios estados. Por eso, después de las dictaduras militares, cuando nos imponen una democracia made in USA, nunca hemos tenido estabilidad. Siempre ha habido no solamente la recurrencia de una crisis y desestabilización continua, sino que también la derecha como quien dice, ha sido entrenada también para aprender las formas de resistencia popular y en cierto momento las ha hecho suyas, ¿no? No es solamente ahora que los pobres salen a marchar, ahora los ricos también marchan, lo hicieron desde Chile de Allende, hemos visto eso como los ricos defendiendo su forma de vida en contra incluso de sus propias naciones, salen a defender gobiernos ilegítimos, golpes de Estado fabricados bajo cobertura democrática, judicial, mediática, etcétera. Y vemos cómo estamos viviendo una torre de Babel. Entonces, aquí la confusión de lenguas es prácticamente visible, evidente,
y vemos cómo llaman guerra, perdón, llaman paz a lo que en realidad es guerra. Llaman libertad a lo que en realidad es violencia. Entonces estamos por eso en una pérdida y un desplome sistemático de todo el sistema de creencias y valores que había, que había inaugurado y además promovido el mundo moderno a partir sobre todo del iluminismo, de la ilustración, del famoso siglo de las luces, etcétera. A tal grado está sucediendo esto que alguna vez yo llamé a esto, ya no estamos viviendo en un mundo. Este ya no es el mundo que había anunciado el siglo de las luces o la ilustración. Si el mundo era posible incluso como ese compartir aquello que, por ejemplo, está expuesto en la filosofía de Heidegger, el Sein in der Welt, el ser en el mundo, o lo que viene de Husserl, el Lebenswelt, el mundo de la vida, etcétera. Eso ya no existe. Y prueba de ello es cómo, frente a los ojos de toda la humanidad, se está desatando un genocidio y un infanticidio en la Franja de Gaza. Y todos los gobiernos básicamente están mirando de palco eso. Y es curioso, y aquí hay que decirlo esto. Los gobiernos sí reaccionan, incluso las potencias, cuando se cierra el estrecho de Bab al-Mandab, pero porque les afecta económicamente. Pero como no les afecta económica o existencialmente a sus estados el desangramiento genocida que se está produciendo en la Franja de Gaza, la reacción no es igual. Incluso en la última reunión de la Comunidad de los Países Árabes, las declaraciones fueron demasiado, como decimos, light. Apenas Yemen recién fue el que puso las cosas o los puntos sobre las sillas, porque muchos gobiernos están implicados en el sostenimiento de esa guerra, brindándole el combustible necesario para que el ejército israelí siga produciendo ese genocidio a la vista de todos. Y hemos visto cómo el presidente Netanyahu en la ONU incluso mostró su nuevo corredor, el famoso IMEC, el Indian Middle East Corridor, y todo el mundo le aplaudió porque es un corredor que iba a brindar otra vez la unificación estratégica geoeconómica del sur, del Asia hacia Europa, y con todo lo que consiste la distribución de recursos energéticos y entre estos el gas y todo lo demás, anulando a dos países sobre todo implicados en que Israel ahora pretende ser un, este, un corredor geoestratégico de comunicación entre Oriente y Occidente, cerrando la posibilidad de que Egipto e Irán tengan la posibilidad de tener presencia estratégica en ese tipo de nuevas rutas geopolíticas. Entonces, en nuestro continente está sucediendo algo, está empezando a suceder algo similar. Hay un asunto pendiente en el Esequibo, la flota norteamericana que la comanda Laura Richardson ya lo declaró manifiestamente el interés que tienen en esa franja petrolera, que además abre a la otra franja del agua, de los recursos acuíferos sudamericanos, el interés que tienen por el litio, eh, que tiene que ver también con ese golpe judicial mediático que le hicieron al presidente Castillo en el Perú, por también este tipo de implicancias geopolíticas y que tienen que ver también con nuestro país. No solamente es el litio, sino también el uranio presente en la frontera peruano-boliviana. Y como decíamos al principio, no van a renunciar fácilmente los intereses imperiales en dejarnos escoger qué tipo de perspectiva política o de horizonte político podríamos apostar una vez que se están redefiniendo nuevas reglas, se están redefiniendo nuevos eh, corredores geoestratégicos, se está redefiniendo también la cadena de suministros,
los puntos neurálgicos de la geopolítica del siglo XXI, etcétera. Entonces, aquí, para ir ingresando a la temática, valdría la pena siempre señalar lo siguiente. En un asunto o en un contexto en el cual las potencias incluso están peleando por su mera sobrevivencia, nos lleva a subrayar que, siendo una lucha por la sobrevivencia, esto podría o puede conducirnos a una conflagración insensata. Y sucede que cuando se lucha por la sobrevivencia, es porque también no existe un horizonte definido, no existe una fisonomía creíble, no existe tampoco un concepto de vida que haga posible que la humanidad vuelva a contar con algo que los gobiernos se han encargado de arrebatarle, que es la fe. Un pueblo al cual se le ha sido arrebatado lo fundamental en política, que es la fe y la confianza, es un pueblo sumido en la incertidumbre. Es un pueblo también que ha capitulado sus capacidades históricas. Es un pueblo que puede resistir, pero si no cuenta con este alimento nutricional, que es en definitiva espiritual, que consiste en creer en algo y luchar por ese algo, entonces nos encontramos en una situación distópica en la cual todo se trata de sobrevivir a cualquier precio. Y esa es básicamente la jauja en la cual se mueve a sus anchas el capitalismo salvaje. El capitalismo necesita producir individuos que velen por sus propios intereses únicamente, única y exclusivamente, que no le interesen los demás. Esos individuos en competencia unos con otros son los que generan la riqueza que hace posible los ciclos de acumulación del capital a nivel global. Entonces ahí el capital está en sus anchas. Reduce a la humanidad que de haber sido comunidad, los empobrece, los torna miserables y en la ciudad los convierte en individuos que solo luchan por sobrevivir. Y ahora eso que a nivel individual hemos visto ya con el capitalismo salvaje, ahora lo estamos viendo a nivel de estados, de naciones. Y eso es lo preocupante. El capitalismo se alimenta de crisis, necesita de las crisis para poder desarrollarse, necesita poner en crisis a todo y a todos para poder desarrollar sus ciclos de acumulación de capital. Por eso ahora que estamos en el momento de acumulación vía despojo, no les queda otra, porque también en esto los billonarios del mundo poseen un cinismo que les opta por agendar esto que se llama ya y que constituye parte de la Agenda 2030, un programa de reducción de la población mundial. Ahora, para producir aquello, que es un neomalthusianismo actualizado, necesitan ellos contar con una moral que les permita no tener problemas, en este caso morales, a la hora de decidir la reducción de la población mundial. Por lo que estamos viendo en Gaza, no hay que tomarlo como algo singular o particular o localizable solo en un lugar del mundo. Eso es lo que están pretendiendo hacer. Acuérdense lo que dijo últimamente Trump acerca de los inmigrantes. Imagínense las cosas que habla Milei de los inmigrantes en Argentina. No es solamente ya una guerra a nivel, ¿qué se llama?
aporofóbico, ¿no? De desprecio al pobre. Es desprecio de la humanidad. Esa es la consecuencia del racismo, no como una mera discriminación fenotípica, sino como la devaluación absoluta del otro. Pero como el capitalismo no es un proyecto humano, así para los hombres, sino es para el capital, para que la riqueza misma tenga vida propia a costa de la humanidad y del planeta, es decir, constituirlos en objetos, mientras el capital se llena de la sangre y de la vida despojada a la humanidad y al planeta para que aparezca como un fetiche. Necesita básicamente una antropología sumamente, o un humanismo antihumano. Porque también los beneficiados de este sistema, que son seres humanos, necesitan dividir la humanidad en dos, de una forma maniquea. Es decir, quiénes merecen vivir y quiénes no. Entonces estamos llegando al punto en el cual, por ejemplo, con este episodio del 2020 y el bicho ese, ¿por qué no nos dejan decir si no van a cortar esta charla en YouTube, lo van a cortar, etcétera? Nos han hecho invadir con virus informáticos, vamos a ponerlo así, que haga en nosotros ver al otro ya no como prójimo, sino como un sospechoso de enfermedad. Es decir, ahí se ha roto básicamente algo que por milenios había hecho posible el sentido de comunidad, la cercanía corporal. Hoy en día ya hay gente que tiene miedo de acercarse a otra persona, a otro ser humano. Todos son sospechosos de infección. Entonces, estamos en un momento en el cual la propia humanidad estaría dispuesta a justificar la aniquilación de parte de su humanidad. Y para que yo justifique aquello, legitime que deban ser ya no solamente excluidos, sino eliminados parte de la población mundial, yo tengo que haber naturalizado ya en mí este tipo de antropología negativa, de humanismo antihumano, de racismo como devaluación absoluta del otro, el no considerar yo como personas ni seres humanos a cierta parte de la población mundial. Necesito yo naturalizar aquello para justificar lo que están pretendiendo hacer. Entonces, esto ya es un conflicto ético. Es un conflicto ético de consecuencias graves. Porque el momento en el cual yo estoy dispuesto a justificar la aniquilación del otro, yo me he puesto en el lugar de Dios. Es decir, yo estoy decidiendo también la vida y la muerte. Entonces, ahí lo que está en tela de juicio es ya no solo la moral, porque pues, la moral sistémica permite, ¿no?, que hasta legalmente se robe, legalmente uno se corrompa, legalmente uno pueda quitarle la casa a sus propios padres, etcétera. No, el problema ya es ético. Pero como ética, no como ética particular, o como ética, qué sé yo, digamos, civilizacional, no. Estamos hablando de la ética de las éticas. Y es decir, este es un problema vital porque si la ética parte y siempre ha de partir de la afirmación de la vida, hoy en día lo que está en peligro es la vida. No porque se esté haciendo menos posible la vida para todos, sino porque hoy en día ya no tenemos modo, digamos, paradigmático, o sea, una convención aceptada por todos, de justificar el sentido de la vida, de justificar para qué sirve vivir, de qué sirve vivir, en qué consiste la vida. Entonces, ese es un problema ético grave. Si no tenemos ya de modo paradigmático, es decir, no hay consenso ya válido en la humanidad
que me lleve a afirmar el derecho a vivir de todos, entonces la ética está, como quien dice, desplomando sus propios principios, y lo voy a poner así, sus propios principios vitales. Entonces, si la vida ahorita está puesta en cuestión, está puesta en suspensión, está puesta en duda, inevitablemente la política es la primera en reflejar aquello junto con la economía. Entonces, si no todos pueden participar del sistema económico, si no todos pueden ser incluidos en el sistema económico, entonces también la democracia se ve recortada, solo para aquellos que puedan, en definitiva, pagar el derecho de vivir. Entonces, cada vez el mundo y las opciones políticas hegemónicas se están reduciendo a que el mundo es solo posible para quienes puedan pagar el derecho de vivir. Pero para quienes no pueden, entonces se está irradiando esta idea de que la vida no es posible para todos. Pero el problema es que si la vida no es posible para todos, entonces lo que está en cuestión es la vida misma. Entonces aquí el sujeto, el ser humano, es el que ha sufrido una merma existencial. Porque lo único que hace posible, válido y justificada mi vida es la vida del otro. Porque de lo contrario, en el mundo de la competencia, solo uno queda en pie. Y uno solo, como Robinson Crusoe, no tiene sentido, no tiene existencia, no puede ni siquiera aparecer ante sí mismo como persona, porque yo aparezco ante mí mismo como persona, no ante un espejo, sino ante otro ser humano. Y ante otro ser humano constituido en persona. Es decir, si no parto de la relación común que hace posible la vida misma, la reunión de dos, igual como todo en la vida, los amautas, por ejemplo, dicen, ¿no? Los cielos son macho y la tierra es hembra. Y lo masculino fecunda a lo femenino. Es la imagen de la lluvia que fecunda la fertilidad de la tierra, etcétera. O sea, todo en la vida es par. Desde ahí ya, incluso desde la Biblia, para el público cristiano, la afirmación de la vida no es la afirmación de uno solo, es la afirmación de una comunidad, y la comunidad empieza en la pareja, en el par. De ahí aparece la noción de comunidad, de la común unidad, de dos que son uno. Entonces, si eso estamos empezando a perder, entonces lo que estamos empezando a perder realmente es el sentido de la vida. Entonces, imagínense lo que pasa cuando una especie es extinguida en el mundo animal. Imagínense lo grave de eso, porque eso tiene como consecuencia de que algo, porque todo en la vida tiene su lugar, todo tiene su sitio, todo está por algo, para que funcione el todo de la vida. Ustedes no necesitan mayores ejemplos, no saben cómo hasta los que se llama, los bichos son necesarios para que el ecosistema funcione. Las flores, las frutas, los árboles, los pastos, el agua, los animales unos con otros. Todo está diseñado para que funcione todo bien. Ahora, el problema es, si eso pasa en el reino animal cuando una especie desaparece, imagínense en el mundo humano. Ahora, frente a eso también, el sistema genera sus propias narrativas antihumanas y de las cuales se sirven los poderes vigentes para seguir mostrando que el culpable no es el sistema, no es la economía, no es la producción, no es el consumo que le sirve al sistema económico para seguir desarrollando el ciclo de acumulación de la riqueza material.
No, ahora ponen a la humanidad como la enemiga de la naturaleza. Y ponen en las mismas condiciones un pobre campesino que tiene que talar un árbol a empresas, corporaciones transnacionales que no talan solo un árbol, talan miles de árboles y que nunca reponen aquello. No es posible comparar, por ejemplo, el daño que producen las grandes corporaciones mineras con, por ejemplo, los grados de sobrevivencia a las cuales están empujados ciertos grupos humanos que también hacen afectación, pero no al grado de comparación de las grandes corporaciones mundiales. Entonces, se han inventado el concepto del antropoceno para hacernos creer que el ser humano es malo por naturaleza, pero nunca ponen el dedo en la llaga para señalar que el sistema de la producción es irracional, el consumo se ha vuelto irracional, o sea, la forma de vida americana, lo que mueve la economía mundial, que es el consumismo, eso es lo irracional. Entonces, todo esto es, digamos, una descripción que nos empieza a mostrar la necesidad de la recuperación ética del sujeto. Ahora, como nos vamos a mover en el ámbito de la pedagogía, cabe señalar ya también lo siguiente. Desde el propio concepto de pedagogía, viene de paidos, viene de los griegos y tiene que ver con el hecho de que una enseñanza no es simplemente una transmisión de información o de conocimiento. Cuando estamos hablando de enseñanza en términos mayores, estamos hablando de la conformación de un ser humano, de la formación de un ser humano, lo que en Grecia conocían como paideia. Por eso, cuando hablamos de enseñanza, decimos acá, cuando trabajamos mucho este tema en el taller de la descolonización, no estamos hablando de una simple transmisión. Y si hablamos de transmisión, el tipo de transmisión que implica el fenómeno pedagógico es en definitiva una transmisión energética, porque no es solamente información, están en juego emociones, sentimientos, razones, sentires, etcétera, etcétera. Hoy en día eso ya no es tan visible, ¿por qué? Porque estamos siendo inundados por las plataformas virtuales. Desgraciadamente, y esto en mi país lo he notado y en otros lugares, el propio ámbito pedagógico, los maestros son los más entusiastas de las herramientas digitales y no se dan cuenta que eso está promoviendo que sea aceptada por los propios postulados pedagógicos que manejan nuestros estados de la famosa inteligencia artificial. Y no me canso de decirles esto, ¿no? Es decir, con el incesante incremento de tecnologías digitales, de herramientas digitales, y con la implantación ya próxima de la inteligencia artificial, va a ser tan eficiente y eficaz ese uso que van a poder prescindir nuestros estados de los maestros, de los profesores. O sea, ellos mismos están generando las condiciones en las cuales se vea inútil la presencia de seres humanos que enseñen, porque las máquinas pueden hacerlo de modo más eficiente. Pero eso ya no sería educación, eso ya sería simplemente información. Por saber, el hecho de haber puesto el nombre de inteligencia de, a estas nuevas tecnologías es un despropósito porque la inteligencia no es simplemente
las consecuencias que se saca o se deduce de la acumulación de información que se tenga. Y menos la sabiduría, que es superior al concepto de inteligencia, podría ser algo que pueda producir una máquina o un robot. Entonces, el fenómeno pedagógico no es un fenómeno tecnológico. El fenómeno pedagógico es un fenómeno humano, existencial. No es un fenómeno que pueda agotarse en la transmisión de mera información. Cuando hablamos de la formación de un sujeto, estamos hablando de la, y aquí voy a empezar a utilizar el término que utilizamos en Aymara, de crianza. En Aymara es uyuiri. Entonces, criar es lo que nos acerca al concepto paideia para ver cómo nuestros pueblos, nuestras culturas, tenían un concepto pedagógico superior al que la modernidad ha desarrollado y además poniéndole demasiado énfasis en el acento cognitivo del fenómeno educativo. Es decir, todas las reformas educativas, revoluciones pedagógicas que se han producido, ¿no? Ah, Montessori, Pestalozzi, todas las otras pedagogías que han ido apareciendo y que constituyen paradigmas educativos, etcétera, ponen énfasis en el aspecto cognitivo de la educación. Es decir, su interés es desarrollar y producir seres inteligentes. Ya, pero ahí ya también tenemos un problema, porque cuando hablamos de inteligencia, la subjetividad moderna, o sea, el individuo moderno, cree que la inteligencia, esa inteligencia a la cual ellos se refieren, es patrimonio exclusivamente del cerebro. Y eso proviene del dualismo cartesiano que ha partido a la existencia en dos, en cuerpo y alma, en mente y cuerpo. Entonces, el desarrollo exclusivo de las capacidades cerebrales conduce a un concepto de inteligencia que es sumamente instrumental. Por eso, Dussel, por ejemplo, cuando expone la pedagógica, para él su interés no radica en producir, o más bien, para él una pedagógica de la liberación no apunta a producir seres inteligentes, sino éticamente justos. Ahora, producir un sujeto éticamente justo es más difícil que producir un sujeto inteligente. Las consecuencias morales y éticas de producir un sujeto inteligente eh, nos puede llevar incluso al fenómeno de la indiferencia, porque los malos también son muy inteligentes. Los que producen bombas, los científicos que producen estos fármacos que matan, los que hacen experimentos con seres humanos inclusive, lo hemos visto en la Alemania nazi y lo vemos hoy en día en los centros, en los laboratorios de guerra biológica, etc. Esta gente es muy inteligente, pero si el propósito de la educación es ese, los resultados son lo que estamos viendo. Es decir, un estamento científico que supuestamente es la culminación del conocimiento humano, amoral y profundamente antiético, y que lleva a que gran parte de esa promoción de gente educada le sirva muy bien a los poderes fácticos mundiales y desaten ellos los propósitos que se plantean los dueños del planeta. Es decir, hoy en día la aniquilación de gran parte de la población mundial. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de crianza, estamos hablando de primero el reconocimiento ético de que la fuente de la vida, desde donde materialmente es posible pensar la vida, pero pensarla en respeto a ese circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza, de devolverle su condición espiritual,
de restituirle incluso su condición sagrada, sagrada no en sentido religioso, sino en sentido de que la tierra es vulnerable, es frágil, la fuente de la vida lo es. Estamos en la madre tierra como en el útero de la madre y ustedes saben que, eh, que una mujer embarazada es vulnerable, es frágil. El ser humano en realidad es un ser bien frágil. No es necesario matarlo con un cuchillo, con un arma, hasta con una palabra podemos deshacer a alguien. Hasta la palabra tiene poder energético. Todo eso tiene que ver con el hecho de que eh, nuestras culturas han actualizado de modo permanente una forma de vida que les ha ayudado a resistir el impacto de la forma de vida que trajeron los conquistadores y que hasta el día de hoy nunca ha demostrado ser superior ni mejor que la forma de vida que les habían legado sus ancestros. Entonces, cuando estamos nosotros hoy en día ante un panorama sumamente dramático de esta crisis civilizatoria, metodológicamente estamos partiendo de lo más despreciado del mundo moderno, que son los pueblos y las culturas indígenas, para desde allí evidenciar algo que se manifiesta cuando hablamos del método profético, o sea, el método crítico. El método crítico consistiría básicamente en situarnos en la perspectiva del pobre y desde allí emitir el diagnóstico de la patología del sistema mundo. Están prendiendo sus micrófonos, les rogaría por favor que lo apaguen. Se está entrando mucho ruido acá. Entonces, si nos situamos en el más excluido, en el más negado, podemos asumir una perspectiva privilegiada porque desde ahí se ve, se padece la verdadera moral del sistema. Desde ahí podemos evidenciar o no si el sistema es justo o no. Por las víctimas que produce, nos damos cuenta qué tipo de forma de vida es la que estamos viviendo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta si un sistema de vida produce víctimas y produce más víctimas que beneficiados, y las víctimas son condenadas ya no solamente a la pobreza, sino a la miseria, el sistema no es justo. Por lo tanto, el sistema, por eso también necesita corromper a las sociedades, a los gobiernos, a los estados, para hacer posible que nosotros mismos hagamos posible la administración de nuestra miseria en beneficio de la riqueza ajena. Entonces, por eso, cuando decimos, ¿no? El racismo es una devaluación absoluta de la humanidad del otro, es una clasificación antropológica que nos hace creer que hay superiores e inferiores. Cuando creemos en eso y hemos naturalizado eso, llegamos a la conclusión de que no todos merecen vivir. Y esa es la punta de lanza de la aparición de la opción fascista en nuestras propias vidas. Porque si yo considero de que no todos merecen vivir, por supuesto que no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a alguien que no está acorde a los parámetros de humanidad que yo mismo ya he aprendido, he naturalizado en mí y creo que son los verdaderos. Y eso es producto de educación. Es decir, la educación puede servir para dominar, para constituir en mí un dominador, un replicante de la dominación global, o también puede servir para liberarme, para liberar a los demás. Entonces, aquí la pedagogía no es neutra, no es indiferente. Responde a criterios políticos, a proyectos de vida. Responde a racionalidades. Entonces, como racionalidad nos estamos refiriendo a todo ese conjunto que hace sistema de creencias en uno, del modo como percibimos, cómo interpretamos el mundo, la vida,
el ser humano, el universo, la vida, la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos un sistema mundo o una forma de vida que nos ha hecho creer que para ser humanos tenemos que civilizarnos. Y civilizarnos quiere decir estar divorciados de lo natural, de la naturaleza, que aquí le llamamos madre tierra. Entonces, si esa es nuestra idea, se entiende que nuestras aspiraciones jamás vean al campo como futuro espacial de nuestras vidas. Y por eso todos quieren vivir, quieren migrar, quieren estar en la ciudad. Hoy en día, la ciudad ya no tiene formas para hacer posible una convivencia, si ustedes quieren, sana en la ciudad. Desde desde la intoxicación acústica, la intoxicación visual, alimenticia, etcétera, la ciudad ahorita ya no es algo deseable si uno lo piensa de modo ético. Pero sin embargo, hemos sido formados de una manera tal que ese apego a la vida de la ciudad y además como patrimonio del poder político nos haga despreciar el campo. Y curiosamente, el campo es el lugar desde donde se hace posible la vida de la ciudad. No solamente los alimentos provienen del campo, hasta la cultura y el arte nos vienen del campo. Eso que llamamos identidad nacional se produce en el campo, se lo administra en la ciudad, pero su origen siempre nos ha provenido del campo. Entonces, cuando uno dice, pues, ¿por qué estamos mal en todos los sentidos? Uno tiene que empezar a darse cuenta, lo que llamas el amuit añani, nos daremos cuenta. Estamos negando la vida, nuestra vida, que es imposible sin la vida del otro y es imposible sin la vida de la madre tierra. Estamos negando eso. Estamos apareciendo como el cáncer que está destruyendo a todo el contexto vital que hace posible la existencia de ese cáncer. O sea, en este sentido, el capital es como un cáncer que destruye todo a su alrededor. Y el momento en el cual muere es cuando ha matado todo a su alrededor. Entonces, estamos llegando a presenciar esa posibilidad. Con la famosa crisis climática estamos viendo que el sistema de la producción y del consumo moderno occidental, el sistema capitalista, etcétera, está destruyendo la fuente de donde sacamos todo lo que nos sirve para vivir. Entonces, eso tiene un límite. O sea, no podemos estar abusando de eso de modo permanente y además creciente. Pero nuestra subjetividad está colonizada de tal forma de que creemos que la felicidad radica en la acumulación de bienes materiales, es decir, en el consumismo hecho forma de vida. Por eso el propio mito del desarrollo nos conduce a un estado de insatisfacción continua, que es lo que hace posible que sigamos comprando satisfactores que creemos que son necesarios para vivir. Es decir, nos han creado nuevas necesidades que no son necesidades vitales, pero sin ellas ya no podemos vivir. Entonces, todo eso tiene que ver con la crisis pedagógico-educativa en la cual hemos sido, ya no diríamos formados, sino deformados. El mismo hecho de que nuestras aspiraciones ni siquiera ya radiquen en nuestros propios países, sino soñemos con irnos a las grandes metrópolis de Europa y Estados Unidos, muestra el grado de divorcio, desapego, desprecio que sentimos por nosotros, por nuestra propia cultura, por nuestra propia tierra, por todo aquello que ha hecho posible en nuestra vida. Es decir, cuando decimos o cuando apostamos por ya no responder a, a las exigencias vitales y existenciales que nos
enfrenta a nuestros propios países, estamos nomás demostrando en nosotros ese tipo de enajenación que ha producido en nosotros una colonización de nuestra propia forma de vida y de la cual se nutre ese tipo de condición invasiva que el capital produce, en este caso, geopolíticamente hablando, el imperio produce para que afirmemos al imperio antes que la propia viabilidad de nuestras propias naciones. Entonces, de ese modo, siempre estamos, como quien dice, sosteniendo este mundo que se está viniendo abajo, que se está desmoronando, pero por transmisión energética, por nuestras creencias, nuestros mitos y nuestros prejuicios, seguimos creyendo en ese mundo. Entonces, es hora de empezar a, como es quien dice, parar las orejas y escuchar los signos de la vida, lo cual es también otro paradigma que en la filosofía la expone muy bien un filósofo lituano, francés, Emmanuel Levinas, cuando señala y dice, ¿no? El conocimiento de Occidente, la filosofía occidental, de donde también nace la filosofía moderna, responde al paradigma de lo visto, o sea, el conocimiento como control y dominación, porque lo visto es aquello que domina la vista, es aquello que controla la vista, es aquello que adjetiva la vista como conocido desde su propia visión, y lo cual no es la única forma de conocer, porque existe también otro paradigma, el paradigma del escuchar. Dussel también habla al respecto, ¿no? Cuando sitúa a los beduinos del desierto y dice, es otra forma de conocer el ámbito del escuchar, porque ahí uno sabe que el conocimiento no nace en uno, le viene de afuera, de una exterioridad. Entonces, ahí también hacer un parangón. Todas las reformas educativas y las revoluciones pedagógicas hasta el momento solo han insistido en el aspecto cognitivo del conocimiento como transmisión de información. Pero la cognición está reducida solo al aspecto cerebral del asunto. Sabemos que nuestras culturas no conciben de ese modo el conocimiento. Por ejemplo, cuando los mayas hablan del sentipensar, ya están siglos o un milenio por lo menos antes de que Humberto Maturana estos prolíficos autores teóricos en la neurobiología, como Damasio también, nos señalan que el pensamiento es también un sentimiento. De racionalidad sentiente también nos empezó a hablar Javier Zubiri, el filósofo español. Pero nuestros pueblos eso ya lo sabían muy bien. En la parte andina, en el mundo aymara, se conoce el concepto del taque chuima. Pero el chuima, ahí que es el producido a corazón, no es el corazón físico. Es ese ámbito energético que excede la propia presencia física del corazón y origina todo un circuito que lo conecta a la parte cerebral, porque también está demostrado cuánticamente, ¿no? El corazón tiene más electricidad y magnetismo que el propio cerebro. Y así como en el cerebro se producen relaciones neuronales que por sinapsis arman mapas conceptuales, del mismo modo en el corazón actúan las neuritas. Y para seguir escarbando en el propio colon se encuentran mayores neurotransmisores que en el propio cerebro. Por lo tanto, el fenómeno del pensar no es un fenómeno exclusivo del cerebro. Es más, si de cerebro hablamos, hasta el colon posee su propio cerebro. Y sabemos ahora que la parte de las emociones está en el hígado, los sentimientos en el corazón. Y para que algún pensamiento o alguna referencia cognitiva se nos presente, primero tiene que ser administrado por el corazón, no por el cerebro. Solamente es el corazón el que permite que aquello ingrese de modo administrado a ser evaluado por el propio cerebro. Entonces,
Desde ahí uno ya tiene que empezar a amplificar su noción de qué significa pensar y qué significa conocimiento. Entonces, cuando ahora decimos, el fenómeno pedagógico no es un fenómeno de mera transmisión de información, ahora tenemos que empezar a pensar una formación del sujeto en términos éticos, porque es básicamente lo que está poniendo en riesgo la propia existencia humana. Si la ética se derrumba, es decir, de la vida, pero no como es mi propia vida exclusiva, sino la afirmación de la vida toda, entonces nosotros mismos estamos produciendo la destrucción de la vida. Entonces, la afirmación de la vida del otro es condición de la afirmación de mi propia vida. En el caso de la relación con la madre tierra, la afirmación de la vida de la madre es condición de la afirmación de la vida del hijo. Sin la madre no tenemos nada. Sin la madre no existimos. Entonces, ahora se le plantean a la pedagogía y a cualquier tipo de revolución pedagógica que nos propongamos de modo descolonizado, de modo liberador, poner énfasis en el acento ético, que es en última instancia lo que justifica la producción de conocimiento y de lo que llamamos el pensar. Entonces, cuando ya estamos en estos planos, es cuando nuestras propias referencias culturales empiezan a tener relevancia cuando aparecen estos conceptos como el Uiwiri. ¿Qué es el Uiwiri? Es el creador. ¿Quién es el creador? Es aquel que responde a ese regalo inmerecido de la vida que nos ha creado y criado y que por devolución no obligada, sino religada a la propia Madre Tierra, a la vida en general, es que se nos abre la posibilidad de proponernos a nosotros mismos también como continuadores del fenómeno llamado crianza. Y cuando nos proponemos ser criadores, pero no criadores de algo, criadores de la vida toda. Esa sería la máxima aspiración de humanidad desde nuestros pueblos y nuestras culturas. Por también en México, los eh, pueblos mayas llamaban al ser humano el Macehual, que significa el merecedor, el que merece. Solamente si merecemos haber vivido, la vida tiene sentido. Y en última instancia, toda educación que no me haga dar cuenta de cuál es el propósito de mi vida, es una educación que posee una merma sustancial en su ejercicio. Porque imagínense, ¿cómo es posible de que confiemos la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, a un sistema educativo que en 12 años, más o menos, saca individuos que no saben quiénes son, que no saben qué van a estudiar, que no saben qué es la vida, que no saben cuál es su propósito en la vida? O sea, hayan perdido el tiempo 12 años. Después entran a la universidad y sigue en la misma situación. Es decir, los propios sistemas educativos han generado individuos que lo único que ven como horizonte de vida es única y exclusivamente el ser incluidos en un sistema de la producción que les haga posible ganar dinero. Nada más. Entonces, si es así la cosa, ya no funciona el discurso de las vocaciones, que se llama los oficios, las profesiones, porque todo eso simplemente serían palabras bonitas, eufemísticas, porque en el fondo lo único que estaríamos buscando es el lugar más adecuado para tener la mayor cantidad de dinero posible. Y para ello, como está corrompido el sistema, está corrompida la forma de vida, no me importaría deshacerme de otros para que yo tenga acceso a lo que el mercado me ofrece. Entonces, todo eso es un problema ético que se refleja como un problema existencial.
y como quien dice, se manifiesta en la condición humana actual, que nos manifiesta una condición enajenada en la cual ya no nos reconocemos ni en nuestro propio mundo. Y en este sentido, las fronteras, los muros, son los que nos están manifestando que este mundo no es posible para todos. Para el único, en este caso le vamos a poner, la única entidad que es posible para este mundo es el dinero, tratado como fetiche, es decir, el capital. Los seres humanos ahí salimos sobrando. Por eso en el nuevo paradigma postindustrial, el capital que ya no necesita de mano de obra como necesitaba en los albores del capitalismo, que ya fue mermando esa posibilidad de la primera revolución industrial, etcétera, y después cada vez fuimos, como quien dice, aceptando una forma de vida que nos arrincona según las necesidades exclusivas de la acumulación del capital, utilizándonos a nosotros, a la humanidad, como meras mediaciones de una cosa, de un objeto que tratamos como si fuese un dios. Entonces, frente a ello, nuestros proyectos populares, nuestros gobiernos que se dicen estar al lado del pueblo, necesitan repensar una revolución pedagógica por la siguiente razón. Las revoluciones no se hacen por inercia, no se desarrollan por inercia. Si una revolución no produce al sujeto de esa revolución está condenada al fracaso. Y hasta ahorita yo no he visto en ningún proceso que se considere popular, de izquierda, etcétera, en ningún lugar del mundo. eh, Estoy hablando de lo que llamó Dulce la primavera democrática, nuestros gobiernos populares, que tuvieron una oportunidad muy entusiasta cuando estaba en vida todavía el presidente Hugo Chávez, etcétera, estaba Kirchner en su primera época, eh, bueno, todo ese momento. Ninguno se propuso, eh, o más bien, ningún gobierno de ellos se implementó una revolución pedagógica que tenga este tipo de prioridad, producir al sujeto de la revolución. Y es por eso que, fíjense, de nada sirve, y estamos viendo en Argentina eso, ¿no? Hay gente que inclusive ha salido de la pobreza gracias a, a los gobiernos de Kirchner, etcétera, y que ahora han votado por Milei. Porque no se trata nomás pues de dar pan al pueblo. O sea, el pueblo en definitiva no lucha por satisfactores momentáneos. Por decíamos, ¿no? Si algo merma las capacidades políticas e históricas de un pueblo, es que se les robe la fe. O sea, un pueblo eso lo resiente de tal modo que eso le puede llevar hasta medio siglo de este, pasividad ante la incertidumbre creciente. O sea, el fenómeno de la resignación y el aceptar lo que venga. Pero también tiene un límite. Entonces, por no incidir, por creer que todo es la adquisición de beneficios materiales, se olvida algo que es fundamental en la vida del ser humano, lo espiritual. Y aquí una revolución pedagógica necesita devolverse el propósito ético de la reconstitución del sujeto, o sea, de aquel que se propone la transformación de su propia realidad, en los términos en los cuales estamos descubriendo la, no tanto la novedad, pero sí la radicalidad
en los cuales se plantean los conceptos de Uiwiri, es el criador, pero además de Colliri, el sanador. O sea, ahorita estamos enfermos desde la propia alimentación, no es solamente alimentación que se llama de alimentos, ¿no? Desde la alimentación acústica, alimentación visual, literaria, todo eso, todo eso es alimento. O sea, hasta el aire es alimento, pero un aire contaminado y es un alimento deficiente. Entonces, todo eso eh, nos pone en estado crónico de enfermedad. Y la tierra, la madre tierra, la Pachamama, igual está de enferma. Y está de enferma, ¿por qué? Porque la tierra no es indiferente a la sustancia ética de aquel que le interviene. Entonces, siente es una persona. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de salud, siempre cito esto que me invitaron a un congreso en Rosario, en Argentina, cuyo título era Madre Tierra, una sola salud. Es decir, nuestra salud depende de la salud de la madre. ¿Por qué? Porque establecemos ese circuito simbiótico que nos hace ser conscientes de que lo que le pasa a ella nos pasa a nosotros. Lo que le hacemos a ella nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ir redondeando ya cuestiones. Una revolución pedagógica ahora tiene que plantearse a sí misma una reconstitución ética del sujeto pedagógico por excelencia. Que aquí también se cree que el discípulo es, digamos, el objeto de la educación. Pero eso ya forma parte de la metodología nociva que ha producido la racionalidad moderna, creer que el alumno es un tabula rasa. No, primero hay que recuperar al maestro para recuperar al discípulo. Y hay que recuperarlo en cuanto maestro, no simplemente en cuanto un facilitador, sino en cuanto a alguien que sea ejemplo de vida. Pero para eso hay que educar al maestro antes que el maestro eduque al discípulo. O sea, hay que educar profesores que no solamente sientan la necesidad, sino que sean ellos los generadores de la idea esta de la recuperación de algo fundamental que hemos perdido, la idea misma del maestro. Y eso no es una operación tecnológica, es una operación existencial. O sea, ese acento ético es fundamental para enfatizar en lo que decíamos. Si el ser humano no tiene una reconstitución ética, toda esa toxicidad que ahora constituye forma de vida en él, no ha de ser posible ningún tipo de apuesta vital que restituya lo que hemos hecho de la vida. Es decir, el desastre ahorita que está sucediendo ante nuestros ojos y no nos damos cuenta porque ya no tenemos ojos para ver aquello. O nos hemos vuelto demasiado indiferentes o la indiferencia en nosotros ha constituido seres cínicos, que ya no le importa lo que esté pasando a su alrededor con tal que uno esté cómodo en su sala con su, ¿qué se dice esto? Con su hamburguesa y su Coca-Cola, etcétera. De ahí es que podemos ir desmontando también los prejuicios eurocéntricos moderno occidentales para empezar a advertir que si optamos por esa forma de vida que nos vienen insistiendo nuestros pueblos y culturas, no es por asuntos folclóricos, sino porque está apareciendo ante nosotros más racional, más verdadero y más digno una forma de vida, más digna una forma de vida, en la cual las propias personas, las propias subjetividades que constituyen comunidad, se propongan restituir la vida en términos de sanarla
para que de modo recíproco también nosotros nos sanemos. Y de ahí entender que la única forma de responder al regalo inmerecido de la vida es criarla también a ella, criándonos a nosotros. Es una dialéctica de la lógica andina que la conocemos como la complementariedad en la reciprocidad. Entonces, estos son apenas algunos criterios que nos muestran la necesidad de una nueva revolución pedagógica, pero en nuevos términos, y en los cuales tenga un propósito profundamente político, pero de modo explícito, para señalarnos lo siguiente. Este tiene que ser un cambio generacional en el cual, produciendo al sujeto de la revolución, estemos produciendo esa forma de vida que nos proponemos como proyecto válido para todos, donde estemos incluidos todos, donde la vida sea posible para todos y donde demostremos a aquello que ha creado el capitalismo como individuos codiciosos, de que el mundo basta y sobra para todos. Por eso, proponernos una producción racional en términos de respeto a las capacidades de reproducción de la propia vida, de respeto al circuito simbiótico que establecemos con la fuente de la vida. Nos propongamos recuperar aquellas formas de vida que tuvieron ese tipo de propósitos, para actualizarlos ante los desafíos y los retos que se nos está presentando en esta transición, como decía, civilizatoria, que tiene la característica de ser una crisis en todos los sentidos, de modo multiplicado, y en todos los ámbitos de la vida humana, para recuperar fundamentalmente la humanidad nuestra, la humanidad acorde. En primer lugar, partiendo de la segunda pregunta, una cosa que hemos advertido nosotros y que es básicamente uno de los escollos que está presente de modo profundamente arraigado en la estructura misma de nuestros estados, es que de nada sirve cambiar de nombre al Estado, aunque se llame Estado plurinacional, indígena, comunitario, etcétera, si las reglas de operatividad, las reglas de factibilidad de ese Estado siguen siendo liberales, moderno, coloniales. Y esto es lo que en Bolivia está pasando. Ha pasado ya en el tiempo del Evo y sigue como rémora, arrastrando esto. En primer lugar, porque ustedes deben darse cuenta cómo, si es que trabajan en alguna instancia gubernamental, la parte burocrática es la que ha encarnado tan bien el espíritu liberal del Estado, que hace tan bien las cosas, en el mejor de los casos, hace tan bien las cosas para que no cambie nada en absoluto. Entonces, con una estructura liberal, y con liberal queremos decir la política que parte de la afirmación del individuo en tanto individuo, es decir, este individuo individualista que ha producido el capitalismo, cuya forma de desenvolvimiento en nuestra vida la conocemos como el fenómeno de la competencia. Eh, es lo que está encarnado en el propio lenguaje jurídico que el Estado liberal ha naturalizado en la parte administrativa legal de nuestros estados. O sea, administradores, abogados, etcétera, que básicamente son los que eh, administran estas reglas de operatividad y de factibilidad, de procedimentalidad también, este, canonizan una idea del Estado profundamente jerarquizado, autocrático y que no permite bajo ninguna circunstancia
que el contenido indígena que hicieron posibles a esta nueva primavera democrática que ya mencioné, no haga posible que ese contenido indígena penetre, atraviese esa estructura. Entonces, estamos hablando también de gente de izquierda que por formación eurocéntrica cree que el campesino es también un inferior y por lo tanto debe modernizarse. Y nunca se pone a pensar que ese campesino, que no es que las civilizaciones indígenas hayan sido rurales, también han producido sus ciudades, pero que con el advenimiento de las repúblicas, todos esos han sido excluidos al campo y si nunca el Estado haber gastado un peso, han sobrevivido en condiciones paupérrimas, pero para mostrarnos que incluso en esas condiciones paupérrimas, han podido sobrevivir gracias a su sistema de la alimentación, que no es simplemente decir a sus alimentos, no, es todo un sistema de la alimentación que hasta el día de hoy nos ha mostrado cómo ellos habían domesticado productos que son alimentos completos, por ejemplo, la quinoa, ¿sí? Sistema de las medicinas. Hoy en día, por ejemplo, sabemos cómo en la aparición del bicho ese en el 2020, etcétera, fueron nuestras plantas, nuestras hierbas quienes nos curaron y no las clínicas ni los hospitales donde se moría la mayor parte de la gente. Entonces, y para esto basta, demuestra un botón, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. O sea, se ha demostrado de que fueron nuestras plantas, nuestras hierbas tradicionales las que le hicieron frente a la aparición de este tipo de virus inteligentes, que además producidos en laboratorio, etcétera. Pero no hay ninguna estadística que nos muestre el papel positivo del uso de estos protocolos sanitarios médicos tradicionales. ¿Por qué? Porque a nuestro gobierno no les interesa eso. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es que la OMS les diga, visto bueno, han cumplido bien los protocolos que la OMS les ha emitido y que ustedes obedientemente han acatado. Que hoy en día la OMS incluso puede prescindir del gobierno central y simplemente ejecutar planes vía ministerios de salud. Entonces, y así este es estado imposible, pues, que el contenido indígena penetre siquiera en este tipo de ámbitos como es la medicina y la alimentación, y peor, pues, en el derecho, en la implementación de tecnologías novedosas, de revoluciones pedagógicas al interior de las mallas curriculares o de las estructuras educativas, etcétera. Entonces, no se trata solo de cambiar el nombre. Todo el estamento burocrático, tecnocrático, son ahí los representantes de la mantención de la estructura jurídico-política del Estado liberal, que aunque se llame Estado plurinacional, sigue funcionando según reglas de operatividad liberales moderno-coloniales, lo que hace imposible los cambios. Porque queremos realmente que el Estado plurinacional o lo plurinacional de modo político empiece a reconfigurar la fisonomía de nuestros estados, entonces hay que empezar a desmontar todo el aparato jurídico, legal, su propio lenguaje jurisprudencial, para que se evidencien que estas reglas de operatividad y factibilidad son las que impiden cualquier tipo de cambio. En ese sentido, en la pregunta anterior, toda estrategia, que es siempre una mirada a largo plazo, tiene que tener en cuenta que lo primero es educar al educador. Desgraciadamente, quienes son convocados, digamos, a conformar parte del estamento educativo para los nuevos contenidos, son profesores que, como se dice, ¿no? Tienen todavía los prejuicios que han conformado a nuestras repúblicas en estados sumamente discriminadores, excluyentes y, en última instancia, de carácter aristocrático plutocrático. Porque aquí no es solamente cuestión de quién tiene plata, sino el conocimiento también es poder.
las profesiones se han constituido también en ámbitos de poder, por eso se generan colegios de profesionales que en última instancia actúan como logias. Entonces, la estrategia, que es un camino a largo plazo, tiene que proponerse conformar, pero no de modo inmediato. Ahí los ministros de educación creen, ¿no?, que la descolonización puede ser tramitada en, qué sé yo, en 3, 4 charlas, ¿no? En, en un cursito de 3 meses. Es decir, estamos hablando de una sedimentación de siglos que genéticamente han heredado la mayor parte de lo que constituye la clase media en nuestros países, que son el ámbito donde están los profesionales, y que eso no se borra, no se supera, no se reconstituye en un semestre o en un año de trabajo. Además que está tan mecanizado la formación hoy día, por eso ya ni siquiera se llaman maestros los profesores, sino se llaman simplemente facilitadores, que se constituye un estamento educativo de carácter instrumental y que no sirve a nadie, ¿no? Ni a los profesores, tampoco al gobierno, porque hemos visto en Bolivia cómo la mayor parte de los profesores que tenemos son antiproceso. En el golpe de Estado salieron ellos en contra, ¿qué se llama?, del Estado plurinacional. O sea, no solamente en contra del gobierno del Evo, no, salieron en contra del Estado plurinacional. Entonces, ese tipo de estrategias tienen que tener claro los planificadores de reformas educativas, que tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, no estamos hablando de que este, las reglas de operatividad de cuestiones instrumentales sean factibles al nivel pedagógico, lo que les decía, ¿no? No esperen que la descolonización se despache en una charla. Es algo más complicado, más complejo que eso. Ahora, estaban preguntando hace rato, la pregunta era sobre las aspiraciones, demandas educativas de pueblos indígenas de tierras bajas. Bueno, pues siempre lo he dicho de modo público y también lo he escrito. En Bolivia, la parte andina, o sea, los pueblos de tierras altas, tienen que aprender todavía muchas cosas de los pueblos de tierras bajas. Y esto no tiene que ver con aquello que también se critica mucho, porque yo he sido testigo de cómo eso también se utiliza como ¿qué se dice esto? Como una muletilla de los intelectuales de tierras bajas, ¿no? Cuando se acusa de andinocentrismo. Bueno, pues nosotros trabajamos eso porque vivimos eso, es nuestro referente, hemos nacido en las tierras altas y nuestro referente eso es lo andino. Por eso hablamos del andino amazónico, porque también nos ponemos a dialogar con la parte amazónica, pero también aparece otro tipo de ámbitos que no están incluidos en el concepto andino amazónico, pero que ya forman parte de la interpelación actual. Pero lo que les decía, ¿no? Cuando nos acusan de eso en las tierras bajas, a los intelectuales de tierras bajas también les decimos, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos nuestra tarea, ustedes también deberían hacer la suya, ¿no? Así como nosotros trabajamos nuestra parte, ustedes también deberían trabajar la suya, ¿no? No dejarnos todo el bulto a nosotros. Entonces, cuando volvemos y les preguntamos, bueno, ¿han hecho algo con respecto a las exigencias que nos demandan a nosotros? O sea, ¿tienen algún trabajo al respecto? Tampoco lo hacen, tampoco hacen su tarea, ¿no? Pero con quienes lo hacen, notamos de que existen más posibilidades de diálogo, porque ambos tenemos las mismas inquietudes, el mismo tipo de interpelación al estado blancoide, y que en vez de separarnos, más bien nos acerca mucho más. Entonces, las problemáticas de los pueblos de tierras bajas siguen siendo también compartidas, porque aquí no se crea que los pueblos de tierras altas ya viven en la tierra prometida, no es así. Entonces, todo eso tiene mucha más madeja que lo que se cree. A ver, otras preguntas. Cuando hablamos ahora de las culturas indígenas, el vicepresidente Choquehuanca del Estado Plurinacional de Bolivia dijo algo una vez, y también ya forma parte del repertorio
de conceptos que nos sirven para interpelar el estado actual. En vez de estar disgregándonos en conceptos si es andino, amazónico, guaraní, del Chaco, la Chiquitanía, etcétera, habla de la cultura de la vida. Y esto porque con esto no se quiere decir que la historia de las civilizaciones indígenas haya sido una taza de leche. Por supuesto que sus contradicciones y las propias contingencias que suceden en torno al desarrollo de civilizaciones de la magnitud que han tenido, por ejemplo, en la América nuclear, eh, manifiesta. Por eso, a mí me pareció correcto utilizar el concepto ese de la cultura de la vida, en contra, en oposición a esta cultura de la muerte que lo origina, un sistema de producción de la muerte, una economía de la muerte. Por decimos, ¿no? El capitalismo solo sabe producir destruyendo, porque su fin no es, si ustedes quieren, la felicidad de la humanidad. Lo único que le interesa es producir riqueza, acumular riqueza. Ahora, podemos decirlo de modo enfático, la riqueza no produce felicidad, porque en el capitalismo la riqueza es sinónimo de producción de miseria. O sea, no es una riqueza bendita, es una riqueza maldita la que produce el capitalismo. Por eso ni los ricos son felices en esta forma de vida. Entonces, frente a eso, la cultura de la vida pone énfasis en que hay que repensar la producción en los términos en los cuales se le respete a la madre tierra las capacidades de autorreproducción de ella misma. Pero el capitalismo llega a forzar las propias dinámicas de la naturaleza, no respeta sus propios ciclos y le extrae un excedente como resultado de la tortura sistemática de su propia capacidad vital. Eso es lo que lo destruye. Y eso es para satisfacer un consumo creciente llamado consumismo que empieza a ser irracional en la humanidad y que nos conduce a un estado de estrés continuo donde la insatisfacción es el estado diario de nuestra vida. Entonces ahí también en la humanidad se va destruyendo en un sistema de la producción y del consumo en la cual destruyendo a la propia fuente de la vida, nosotros mismos nos vamos destruyendo. Entonces, frente a eso, eh, este tipo de encariñamiento de la producción, por ejemplo, dentro de el fenómeno de la crianza, hace que la tierra produzca excedente, pero no fruto de su sufrimiento, sino fruto de su generosidad. Por eso, hasta el día de hoy se mantiene aquello de que cuando van a sembrar la tierra, las comunidades que todavía poseen esa idiosincrasia, la festejan, decimos la chayan, le hacen comer a la tierra, a los animales los adornan, la tierra misma, es decir, le tratan como una persona, y una persona que es tratada bien, devuelve pues eso, y eso le llamamos el encariñamiento de la producción. Entonces, cuando uno recibe el excedente que siempre va a manifestar la tierra, el excedente no es algo que está cargando el dolor y el sufrimiento de ella, sino producto de su, y esto podemos decir, de su infinita generosidad. Y eso es lo que realmente alimenta. Hoy día casi la mayor parte de nuestras enfermedades es por el tipo de alimentación que consumimos, que es un literal despojo sistemático de las capacidades vitales de la propia madre tierra. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, los criterios que hicieron posible una producción que no alteraba ni los ciclos ni la dinámica de la naturaleza. Los criterios de un consumo racional que hacía que podamos satisfacer nuestras necesidades sin aspirar a codiciar más. Eso, en primera instancia, tiene que reformular los criterios económicos con los cuales medimos nuestros propios índices de
este, nuestros propios índices económicos, con los cuales medimos nuestras expectativas como países. Para esto ya no sirve el PIB. El PIB, además que el premio Nobel de Economía, el Stiglitz ya lo dijo. El PIB no sirve para medir la felicidad humana. Para lo único que sirve el PIB es para manifestarnos cuánto de riqueza el tercer mundo está transfiriendo a, a los centros metropolitanos mundiales. Para eso nomás sirve el PIB. Entonces, todo este tipo de este, objetivación de aquello que podría promover una revolución dentro de los ámbitos de producción y consumo económico, del comercio, etcétera, tiene que servirnos también para empezar a reorganizar los criterios económicos con los cuales medimos nuestra propia economía. ¿Algo más? Muy bien, como último, la pregunta del compañero Salvador Solís dice, Ignacio Yacuría dice que antes de ser interpelados tenemos que ser afectados. En esa línea, ¿existen investigaciones sobre el sentipensar con el corazón, hígado, entre otros, el cual nos hizo referencia? Sí, yo he aprendido esto mucho de los sabios mayas, que son los que en varias ocasiones encontrándonos en simposios o en eventos, eh, siempre me han ido manifestando esto que los mayas sobre todo han trabajado del sentir pensar. Pero eso siempre hay que hacerlo en diálogo. Por eso, cuando por ejemplo decimos acá, ¿no? El vivir bien tampoco es patrimonio exclusivo de los aymaras o de los quechuas, ¿no? El suma camaña o el alin causay. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? El suma camaña es el vivir bien, yo digo, esa es todavía una traducción forzada. Yo siempre prefiero traducirlo en referencia a lo que dice la filosofía Ubuntu del África. Para nosotros, el sumacamaña sería mejor traducirla como yo soy si tú vives, yo soy si tú eres. O sea, ese énfasis ya no en el yo, sino en el tú, en relación con la naturaleza, ya no en nosotros, la humanidad, sino en la madre, es lo que nos devuelve este grado de generosidad que hemos perdido mm, por esta incisiva persecución de la codicia y la ambición como forma de vida. Es aquello que nosotros necesitamos repensar en los ámbitos de devolverle también a la razón, para que yo no sea una razón indolente, el- la parte sensible, la parte emocional. O sea, cuando dicen los neurobiólogos, el pensamiento es un sentimiento, pues tienen razón. Y eso concuasa muy bien con lo que nuestros amautas, nuestros yatiris siempre nos dicen, ¿no? Que un pensamiento es una emoción, también es un sentimiento. De ese modo se le dota de carnalidad, de corporalidad al propio pensar. Ya no es algo, como dice Hegel, ¿no? Una experiencia al interior de una conciencia que puede prescindir del mundo, de la vida y hasta de su propio cuerpo. No, esa es la idea cartesiana que ha penetrado en toda la ciencia y la filosofía modernas y nos ha hecho seres sumamente indolentes, indiferentes ante lo que pasa ante nuestros ojos. Entonces, eh, uno solo puede llevar a la razón o expresar en conceptos por medio de la razón algo que la razón previamente ha hecho experiencia. Es decir, si yo no he vivido algo, difícilmente lo voy a poder exponer en conceptos, es decir, en conocimiento propio. Por eso la mayor parte de las veces la gente habla y uno nota que está hablando de boca para afuera, porque eso nunca lo ha vivido. En cambio, cuando uno ha vivido eso, pues habla con fuerza, habla con, como decimos acá, con ñeque, habla con chuima, con corazón, etcétera. Entonces, por eso, pues, o sea, afectados en este caso quiere decir algo que no ha penetrado en mí como experiencia, difícilmente lo voy a poder eh,
lo voy a poder hacer pensar, lo voy a poder hacer pensamiento y conocimiento. En ese sentido, empezar a pensar y hacer que, tener la experiencia de que piense mi hígado, piense mi sistema digestivo, piense el colon, piense el corazón, etcétera, es una experiencia que uno lo puede hacer. Pero eso ya no es algo que es una apuesta teórica, es una apuesta existencial. Y por eso siempre decimos acá, ¿quieren cambiar de vida? Bueno, pues empiecen a recuperar algo que han perdido todos, lo ceremonial de la vida. Nuestros pueblos son bien ritualistas en ese sentido, bien ceremoniales. Lo ceremonial es la presencia del Espíritu ante nosotros. Por eso, volver a las chayas, volver a las huactas, volver a las ceremonias, es lo que nos devuelve esa humanidad perdida y lo que nos permite empezar a vaciar todo ese conjunto de prejuicios que la modernidad ha naturalizado en nosotros, haciéndonos creer que solo lo que vemos es lo que existe. Hasta la física cuántica dice, ¿no? Nos hemos metido en el último ámbito del mundo subatómico y ahí hemos descubierto que no hay nada sólido, que todo es vacío. Y en ese vacío todo es energía. Y la energía son frecuencias que uno emite para que también tenga encuentro con el mismo tipo de frecuencia que uno está emitiendo. De ese modo, uno empieza a constituirse en masa crítica y de ese modo también uno apertura su propia cabeza para empezar a entender que el conocimiento no nace en uno, sino uno se convierte en receptor del conocimiento que le está brindando la propia vida. En ese sentido decimos, para nosotros la naturaleza no es paisaje, es memoria. Y en ese sentido es como empezamos a darnos cuenta de que el fenómeno pedagógico no es algo exclusivamente humano. La naturaleza nos enseña, los árboles nos enseñan, los árboles no son meros árboles, los cerros no son meros cerros. Todo nos enseña. Sí, pero los propios signos de la vida hacen que los animales sepan antes que nosotros lo que está sucediendo en la naturaleza. Entonces, el conocimiento no es algo que lo generamos, es algo que lo administramos, pero porque lo hemos recibido de una exterioridad que nos sobrepasa, que es más que nosotros, ante lo cual también tenemos que empezar a sentir reverencia y respeto y obediencia también. Es la madre, o sea, ante una madre uno se pone en situación de obediencia porque ella sabe más que nosotros, ¿no? Hasta nuestro cuerpo sabe más que nosotros porque tiene más vida y más historia que nuestro propio cuerpo. Lo que les he dado es la introducción del asunto. Pero por lo menos mi objetivo siempre es eso, ¿no? Despertar la curiosidad, despertar el interés, mostrarles la necesidad de pensar todo de nuevo. Porque si les muestro lo ya acabado, digamos, las últimas reflexiones, etcétera, sin mostrarles la necesidad de hacer ese pasaje y ese tránsito, lo podrían tomar como algo exótico, como algo esotérico, bonito, simpático, pero si en ustedes no nace la necesidad de apuntar hacia un pensamiento nuevo, en vano les estaría mostrando el pensamiento nuevo. Por eso es mejor siempre mostrarles la introducción que hace necesario concebir un pasaje y un tránsito que en nosotros debe manifestarse de modo voluntario. Nadie puede obligar a nadie a ser libre ni a ser justo. Esa es una opción de vida que uno de modo voluntario lo tiene que asumir. Bueno, eso sería y muchas gracias por su atención.